Bienvenidas, bienvenidos a esta primera actividad que antecede la inauguración de la exposición Trilogía Marroquí, que, como saben, pues es la primera exposición monográfica dedicada a tratar pues, toda la vastedad de la producción artística marroquí desde una perspectiva moderna, contemporánea e idiosincrática, digamos, con su propia historia en tres estancias. Y bueno, es un encuentro inusual porque por lo general hacemos este formato justo a la vez de que la inauguración de la propia exposición. Esto no tiene mayor explicación porque hoy en día es todo inusual, con lo cual pues, esto se adapta en general a la corriente común de los hechos, pero también pues, es algo diferente que muy bello, nos permite pensar la exposición pues, como deseo, ¿no? Como algo que está ahora cobrando forma. Aquí tenemos a tres de los artistas de la exposición y que, a diferencia de otros encuentros, pues, su obra no está todavía del todo montada y está pues, creciendo, y está la exposición pues, como hipótesis, ¿no? Con lo cual, por aquí, a lo mejor si alguien tiene alguna idea, el comisario nos va a presentar la exposición. Si alguien tiene alguna idea sobre la exposición, igual estamos a tiempo de cambiar algo, ¿no? Entonces, a la vez, bueno, pues es un encuentro que marca también el inicio de un programa vastísimo de actividades que se llama Entretanto, que ha sido comisariado por Susana Moliner, aquí presente, con un esfuerzo enorme. Verán que son pues, actividades que de una manera muy dinámica, muy transversal, seminarios, talleres, recorridos, pues van puntuando, dinamizando y reactivando la exposición hasta septiembre. Susana va a moderar este encuentro, que tendrá la introducción de Abdellah Karoum, el comisario, junto a Manuel Borja Villel, de la exposición. Y Susana pues, es comisaria, es activadora, activista cultural, social, pues enorme conocedora de pues el espectro amplio de los países del sur, Magreb, África subsahariana. Digamos que es una de las grandes conocedoras de ese otro en el sur y sobre todo del Magreb. Y bueno, pues en este programa una presencia, ¿no?, de las conversaciones con Susana y con Ana que nos hubiera gustado tener, pues era Juan Goytisolo, que, como saben, pues la muerte es todavía un contratiempo que no hemos solucionado desde el museo y no ha sido posible, pero me había traído un párrafo porque era bonito darle la palabra a Juan Goytisolo. Y bueno, pues aquí es Goytisolo hablando, si me permiten. Dice: España es la frontera sur del norte, Marruecos la frontera norte del sur. El papel de marca hispánica que Europa nos asigna no debe enquistarnos en una mentalidad cerril y estéril de meros guardianes de la supuesta fortaleza asediada. Las fronteras han sido siempre porosas y las corrientes migratorias de una a otra orilla del Mediterráneo han sido, son y serán la regla, no la excepción. La civilización mediterránea no existiría sin un trasvase incesante de poblaciones, costumbres, ideas, culturas. El objetivo de Roma, convertir al Mediterráneo en lago, no puede repetirse. Ni la invasión árabe, ni las cruzadas, ni el poder otomano lograron unificar lo que hoy es abigarrado, divergente y múltiple. Entre 1800 y 1962, Francia e Inglaterra, secundadas por Italia y España, prolongaron el espíritu de conquista de la cristiandad. La última guerra intestina entre potencias europeas, 1939-1945, acabó con su sueño imperial. Hoy, el Mediterráneo vuelve a ser lo que fue, aunque la correlación de fuerzas entre norte y sur desnivele brutalmente los platillos de la balanza en favor de las antiguas metrópolis. Pero la terca realidad permanece. Durante siglo y medio, España, Francia e Italia enviaron a centenares de millares de migrantes a colonizar el Magreb a la sombra de sus ejércitos. Hoy, nuestros antiguos protegidos o colonizados vienen a buscarse pacíficamente los garbanzos en nuestro sueño como secuela de dicha colonización. Digámoslo bien claro, estos musulmanes que se expresan en nuestra lengua no constituyen un fenómeno temporal ni su presencia obedece a una mera coyuntura económica.
Han venido a integrarse en nuestra sociedad con su cultura y costumbres. España no puede escapar a esta regla europea que se inscribe en su historia. Nuestras ciudades son y serán cada vez más mestizas. Lo que fue pasado empieza a ser ya presente y prefigura nuestro porvenir. Bueno, y con este deseo, pues muchas gracias, Susana. Gracias. Sí. Muchísimas gracias, Chema, y me ha encantado poder abrir, ¿no?, este espacio con las palabras de Juan Goytisolo, que tuve la suerte además de conocer y de alguna manera que nos acompañe, ¿no?, en todas estas sesiones que vamos a tener con el programa de Entretanto. Agradeceros el venir, ¿no?, estar aquí presentes con Karin, Younes y Safa. Merci, shukran, por venir, ¿no?, y estar aquí. Y también la presencia, ¿no?, de Larbi, Mustafa, Yassin, que están ahí detrás, que también ha estado el montaje, y a todo el equipo de montaje, ¿no?, Teresa, Leticia, que están poniendo en marcha, ¿no?, esta propuesta de trilogía marroquí. Este programa de Entretanto lo hemos desarrollado en colaboración con Casa Árabe y con Media Lab Prado, que desde aquí también me gustaría expresar mi apoyo al equipo y al proyecto, que en estos momentos están viviendo tiempos complicados. Este programa ha sido realizado gracias a la invitación de Ana Longoni, del Departamento de Actividades Públicas, que también quiero agradecer muchísimo el habernos dado esta oportunidad de poder generar este programa durante 6 meses que acompaña a la exposición de trilogía, y la verdad que es un honor y una responsabilidad por toda la relación afectiva que tengo con ese territorio y con esta gente a la que admiro tantísimo. Y queríamos también pues comentar un poco de qué va a tratar esta charla, a la que este encuentro, esta conversación, y un poco lo que vamos lo que propone, ¿no?, este programa que le hemos llamado Entretanto, como una propuesta, ¿no?, de pensar, encontrar y problematizar esos espacios que quedan entre esos 3 momentos de la exposición de trilogía marroquí, que ahora tendremos la suerte que Abdellah Karun, comisario de la exposición, que el pobre no ha podido llegar, que está bloqueado en Londres y que gracias a la tecnología va a estar presente y nos va a comentar un poco el enfoque de esos 3 tiempos históricos de la historia moderna y contemporánea de Marruecos. Y con Entretanto, con la propuesta que hemos estado desarrollando con Ana y con Tamara, es la idea un poco de buscar esos intersitios, ¿no?, esos espacios que quedan entre los 3 tiempos de los que marca, ¿no?, el pasaje de la exposición, y como un espacio también de encuentro para conocer lo que habita y lo que existe en estos momentos en Marruecos, en las principales ciudades, y no solamente como un espacio para encontrar y conocer, sino también como un espacio para generar alianzas y confabular con creadores, artistas y activistas de Marruecos. Voy un momentito a ver que hablar con la mascarilla no es nada fácil, no me han dejado. Vuelvo a taparme. Entonces, durante estos 6 meses, la idea es trabajar y generar debates, talleres, una residencia de creación que realizaremos en Media Lab Prado con Yassin Balsiwi. Habrá artistas tanto de la exposición como artistas que no, o creadores que no están dentro de la exposición, como Mbarek Bouchichi, que vendrá a hacer un taller con un instituto. Tendremos también la presencia de Abdellah Taya, un escritor maravilloso, en junio, con Nahat El Hamid y Zainef El Fasiki, para hablar sobre esas relaciones entre lo íntimo y lo público en Marruecos, ¿no? Y todos serán unos pretextos, unos intentos de generar alianzas y generar posibilidades de confabular otros futuros posibles, ¿no?, de un lado a otro del Mediterráneo, que creemos que ahora más que nunca, con toda esta distancia social y con todo este panorama y horizontes inciertos, son más necesarios que nunca. No me quiero alargar mucho más. Voy a presentar a nuestras maravillosas artistas presentes aquí en la mesa, y Abdellah, la idea es que presente primero Abdellah Karun, que es comisario y director del Museo de Árabe Moderno de Qatar,
y que desde 2013 y es fundador de uno de los espacios que de alguna manera marca, ¿no?, un momento fuerte, ¿no?, en la escena contemporánea marroquí, que es el Appartement 22 en Rabat en 2002, ¿no?, si no me equivoco, además con una de las piezas que tú presentas aquí en Trilogía, ¿no?, que está todo aquí como muy conectado. A Abdellah le daremos paso por Zoom para que cuente un poco la propuesta expositiva y comisarial que ha trabajado con Manolo en este montaje de Trilogía marroquí, que se inaugura el próximo miércoles 31. Y luego daremos paso tanto a Karim, a Younes y a Safa para que presenten su trabajo y presenten un poco la propuesta que tienen dentro de la exposición. Y luego daremos paso a un debate, que hay algunas preguntas que queremos lanzarles, ¿no?, para un poco interrogar sobre ese rol del artista ahora en Marruecos y el rol también de una institución como un museo, como el museo y los espacios como pueden ser las escuelas de arte. Así que no sé si podemos dar paso primero a Abdellah Karun, y luego iré presentando a cada uno de vosotros para que presentéis vuestro trabajo y luego seguimos con el debate. Así que no sé si está por ahí, Abdellah. Oui, oui, oui. Ah, très bien. Merci. Enchanté. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, Susanna, pour cette introduction. Je suis très heureux d'être avec vous, même virtuellement. Malgré tout ce contexte, c'est disons, la magie de la technologie maintenant. Je suis virtuellement dans mon bureau au Mathaf, au musée à Doha, pour le background. Mais physiquement, je suis à Londres et je vous parle à Madrid. C'est possible. Ce que je voulais dire, d'abord, merci vraiment pour la préparation de este encuentro. Gracias al equipo y al equipo de Reina Sofía, que sigue instalando la exposición. Estamos trabajando a distancia con todos. Gracias a todos los artistas. Me habría gustado estar con mis amigos. Son artistas con los que he trabajado en Marruecos, los he acompañado en todos estos años. Y bueno, quería también especificar que la trilogía marroquí tiene una génesis como proyecto. Llevamos unos años como investigación. Este proyecto con el formato de exposición es el resultado de 3 años de conversaciones con Manolo Javi, con el director de Reina Sofía, en la continuidad de nuestras conversaciones anteriores alrededor del papel del museo, de lo que debemos presentar como programa en las exposiciones históricas. El Museo Reina Sofía tiene una colección, es cierto, en el fondo, pero alberga interacciones, ¿no?, con el trabajo educativo, con el trabajo de investigación. Es un poco similar con lo que hacemos en Doha a otra escala, más modesta, más reciente también. Llevamos tan solo 10 años. Nos queda mucho trabajo en cuanto a los archivos, a los encuentros. Así que, bueno, tenemos un proyecto, ¿no?, histórico de esta trilogía marroquí que requiere un compromiso intelectual, mucho trabajo, mucha ética, mucha perseverancia, sobre todo en este momento en el que el museo, como institución nacional pública dentro de una urbe, este museo se convierte cada vez más en un lugar de vida, claro, en un lugar de convivialidad, un lugar de encuentro, pero también queremos que sea un lugar de investigación, un lugar que muestre, refleje la historia, las historias del arte. Estamos en un espacio global, claro,
Y ya era tiempo que Reina Sofía pudiera embarcarse en este proyecto como la trilogía marroquí alrededor del encuentro, con estos 3 años de trabajo para llevar a cabo este proyecto. Es lo que explicaba. Bueno, 3 años, sí, trilogía, 3 capítulos, esto es un poco casualidad, pero bueno. Quería daros una idea alrededor de esto. Nos da la impresión, creo, y esto se confirma, vamos viendo que cuando la exposición se hace real, nos damos cuenta cada vez más de que estamos realizando una exposición realmente histórica sobre la creación artística en Marruecos, de las artes visuales y plásticas y en su relación con las demás disciplinas, cine, poesía, etc. El concepto básico, ¿por qué la trilogía? Se trata sencillamente de una mirada desde el día de hoy hacia el periodo de emergencia de los años 50, con el paso a la independencia, antes de la independencia y después de la independencia. Es un periodo en el que los artistas marroquíes que trabajaban se posicionan a favor de la liberación, en este sentido político y físico para el país. Y luego tienen una aspiración de liberación cultural, inventando, investigando para construir con un lenguaje una identidad nacional, no nacionalista, una identidad local. Así que vemos la transformación de las escuelas de arte en Casablanca, en Tetuán. Se crean lugares, no son lugares tan institucionalizadas ni tan grandes, aunque el Estado intentó llevar a cabo programas. Fue posible en este primer periodo, pero son sobre todo proyectos con un nacimiento fuerte. Los periódicos, los teatros, la escritura. Este primer periodo fue un periodo de conflictos también, pero no solo social, fue un conflicto ideológico también. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué arte podemos producir y cómo llevarlo a cabo con las herramientas de las que disponemos? El espacio del teatro, por ejemplo, se desarrolló bastante. Luego la conexión con el nivel local se ve, la traición se ve como una respuesta al establecimiento de estructuras coloniales en ese momento. Entonces, un movimiento de descolonización. Esta fue la primera parte. Y en esa parte hubo tensiones, claro, entre formas de arte, de formalización, de abstracción, de figuración, de tradicionalismo, el no internacional también. Fue un momento a escala mundial, de liberación, con todo este contexto de movimientos no alineados. Vemos redes, conexiones en Marruecos con otras redes internacionales, con Europa del Este, del Oeste, con América Latina. Lo vemos en la exposición, no lo voy a adelantar. Con este primer capítulo hay obras de arte, publicaciones, archivos, películas. En el segundo capítulo hay otro tipo de problemática. Es una especie de ruptura con la generación precedente, no tanto en esta forma de arte, se sigue con la pintura, pero hay una ruptura con el sistema de percepción
de presentación. Los artistas en Marruecos intentan organizarse en asociaciones. La Asociación de Artes Plásticas se crea, por ejemplo. Los artistas entran en relación con movimientos culturales panárabes en Bagdad, con encuentros en el 73, otros en una bienal en 74, 76, etc. Fue un fracaso, pero bueno, pero aunque no se lleva a cabo, pues esos encuentros sí que se entablan y fueron momentos claves, aunque fueron tan solo intentos. Los artistas crean obras en este contexto, aunque pues se pare, ¿no? en el movimiento, aunque se prohíben estas obras. Es un periodo largo, estos años de plomo. Veremos una película que narra esta cuestión, la búsqueda de la libertad, sus consecuencias. En otra película de Ali Safi lo vemos también como un resumen de la postura de los artistas con sus cuestiones sobre cómo definir un arte local, nacional, a nivel formal, lingüístico, en su papel en la sociedad. Todo esto creó un rechazo, unas tensiones, claro, y es importante recalcarlo. Se percibe mucho en esta exposición y es algo que hemos querido. En el tercer capítulo, que yo llamo Generación 00, pero bueno, se trata del año 2000, del cambio de milenio, emerge una generación de artistas, y Younes, Safa y Karim, y toda esta generación están ahí. Pero antes hay primicias con Youssef Fahmy, Carmen Benoun, con muchos artistas, y vemos dos cosas. Se ven la sociedad y producen obras sobre temas sociales o quieren reinventar el lenguaje del arte con materiales nuevos, con una especie de propuesta que inscribe a los artistas en la capacidad de decir que estamos creando un lenguaje distinto al del pasado, aunque haya una continuidad. Y este lenguaje se entiende dentro de un trabajo para un público, pero también dentro de un contexto global. Safa y Younes, cuando exponen en Brasil o en París o en Madrid, esto tiene sentido, porque hay una narrativa, una historia, una sensibilidad poética en este trabajo. Los tres capítulos tienen cada uno algo en común. Voy a terminar con esto. La creación de espacio se ve en común, un espacio editorial con una complicidad entre escritores, artistas, esto en cada época, ¿no? Como entre performance y demás. Lo segundo en común es que se inventa un vocabulario para transformar el campo del arte. Tercera cosa, la activación de un diálogo a través del encuentro, entrando en estas obras de manera activa para dar resonancia en la sociedad. Ya está, termino con esto. Bueno, me estaré encantado de seguir hablando luego. Muchas gracias, Abdellah, por estas palabras. Gracias. Y ahora pasaremos la palabra a Karim Rafi, que es un artista de Casablanca. Estudió diseño gráfico y electrónica, tiene mucha relación con la tecnología, ¿no? Y con las ciencias.
Es cofundador también de un colectivo, un festival, que es de Slam Clam, es un espacio de creación pluridisciplinar especializado en poesía y laboratorio de investigación artística independiente. Y tiene una de las piezas aquí en la exposición de trilogía, así que cuando quieras, Karin, comentar un poco la obra que tienes expuesta. Tiene mucho que ver también con la cuestión sonora, con las ondas y hacia dónde nos llevan. Y explicarnos un poco esa propuesta y luego comenzaremos luego con el debate con preguntas más precisas. Cuando quieras, Karin. Gracias. J'ai pas eu la traducción, donc... No tengo la traducción. Ouais, d'accord. Voy a intentar hablar lento para que los traductores me puedan entender. Gracias por este encuentro, por esta exposición, gracias al museo, Reina Sofía, a toda esta gente que ha intentado poner en marcha esta exposición histórica, al darnos la palabra con las obras y las palabras. Voy a hablar. ¿Cuál es el sentido de la pregunta? La pièce qui est montrée ici à l'exposition, mais aussi ta démarche artistique en tant que telle. Donc, c'est à toi. Merci. Gracias. Tengo 10 minutos y es muy complicado, delicado resumir lo que he hecho en 10 minutos. Voy a intentar. Hay que tener en cuenta todos los accidentes de antes. Voy a empezar ahora. Voy a hablar del espectáculo ha terminado. The show is over. Mi trabajo no me interesa realmente desarrollar piezas. Soy un artista intento expresar con mis obras e intervenciones, mis propuestas. Busco la palabra aún y forma parte de mi recorrido, de mi investigación. Cómo decir las cosas, cómo expresarlas. Y pienso que la palabra más precisa, o en cualquier caso, que me sirve un poco de medio de comunicación entre yo mismo y los demás, es la poesía. Pero visité a un amigo poeta, Jawad, que considera, digamos, la poesía la considera la prostituta. Es el mismo proceso que un niño antes de nacer hace un trabajo para constituirse, fabricarse, realizarse a partir de la nada, como el origen del Big Bang. A menudo, digamos, voy y vengo entre la física, la química, las ciencias, la filosofía. Por eso es difícil hablar de obra específica. Así que se constituye, una vez constituido, digamos, es plástico, no tiene columna vertebral, porque y continúa aprendiendo porque no sabe nada. Así que mi cuestionamiento en todo mi trabajo es dónde termina ese aprendizaje. Yo detesto la palabra trabajo, ¿no? Pero le doy la vuelta a todo ese proceso, todo ese proceder, ese momento donde se detiene, es lo que busco.
Durante años he trabajado sobre esas cuestiones, cómo se construye la separación a partir de un momento, por ejemplo, esa mesa. No sé cómo se hace un tomate, no sé cómo se produce. Científicamente todos sabemos en la escuela que hay que poner una semilla, etcétera, pero físicamente, por la experiencia, cómo funciona. Desde que era muy joven, es un poco el impulso que me ha llevado a trabajar, así que resumir estos 46 años es un poco difícil, así que el show is over es en qué momento decido, se acabó, ha terminado. Una especie de ejecución simbólica, psicosomática, porque yo quería un momento dado imponerme algo y lo que me quería imponer era al final una ruptura entre yo y mi cuerpo para reencontrarme, reapropiarme, refabricarme. Y esa refabricación me imponía una necesidad y esa necesidad solo podía ser un acto radical. Ese acto radical estaba animado para empezar también por una revuelta, es decir, el hecho de apropiarme, de conectarme con un super yo, por así decirlo, un rechazo del otro super yo, del poder, porque yo lo consideraba no suficientemente, tenía un cierto desfase ético, intelectual y también, diría, moral. ¿Y por qué poesía? Voy a citar un poeta del siglo XVI, Medjug, al que considero como ha inventado un lenguaje y que yo traduzco como un manifiesto. Nunca lo ha subtitulado. Es una introducción a una nueva poesía, a una nueva estética. Él nunca lo dijo como así. Yo con mi manta, con mi cabra me han considerado menos que nada, pero yo tengo una nueva estética, una nueva poesía. Todos los movimientos estéticos de los 50, 60 que ha citado Abdellah han intentado reapropiarse esa poesía o reinventar un lenguaje teatral, poético, musical, solo que en un momento dado se han visto obligados de justificarse, como Chauen, que ha dicho nunca he abandonado el vocabulario, para Medjug nunca ha aceptado todo eso. Él era un gesto radical, ese gesto radical que veo, por ejemplo, en las obras de Debord, en Mustafa Hayati, en las obras de Marcel Duchamp, forma parte de una misma familia. Esa es mi familia. Ese encuentro con toda esa dimensión ética, como que se llama la filosofía, la ética, el arte, la poesía, admite esa ruptura. La segunda parte, el todo, el no hacer separaciones. Primero creo flujos, espacios, pero Susana me hablaba del Islamic Festival. Ese festival es un reactor, ¿no? Son como atentados poéticos, reapropiarse del espacio, no para reapropiarse, para vivirlo como cuerpo, expresarlo como cuerpo. En principio es un espacio imaginario donde decimos sí, podemos expresarnos. La primera obra era una escena sin ningún tipo de separación, sin bip, sin nada. Y luego pues había una cruz en el suelo y luego el poder de los sponsors, de los instituciones. Lo importante es que lo podamos hacer. Se trata de pensar esa ruptura que se ha construido entre nosotros y el todo. Es lo que
con la creación del monoteísmo, el Dios se encarna como hombre, Dios es un poder supremo que ha dado leyes a seres superiores que van a gobernar a los demás, que son considerados por estos como puro ganado. Yo me identifico con Sócrates y en ese sentido soy griego. Hay un problema con la sociedad. Pensar los vecinos, los insectos, los animales, el agua, el tiempo, el aire. Es el ser que significa el animal y la poesía, el canto, lo sublime ha sido asesinado. Esa es la otra cuestión que trato a través de mis películas. A menudo es lo que cuestiono a través de mis películas porque eso permite un influjo más largo. Tercera parte, el relato, una obra que impone un contacto, que cuestiona la separación como la que tenemos hoy, todos con la máscara para protegerse, pero al mismo tiempo lo interesante es que mediante ese gesto hemos comprendido y sentido nuestra carne, nuestra proximidad mundial. No es solo la mundialidad, la mundialización del capitalismo, del neoliberalismo. Más allá de eso, esto se transmite de una persona a otra, como por contacto. Y eso es magnífico y también me interrogo sobre eso. Y es un poco la idea de todo va bien. Podemos tocar una obra, podemos manipularla. Hoy no se puede tocar, pero se puede mirar. Hoy se traduce tres mesas, tres tiempos, físico, electrónico y de otros, un tiempo filosófico y un tiempo poético. La tercera, segunda obra es la intervención misma, la tercera es todo va bien. Es una invitación a compartir hasta el mes de septiembre. Así que me he dedicado a publicar hasta septiembre. Estoy intentando fabricar mi propio sintetizador, mi propio módulo de producción de sonido caótico. Hablaba del autómata, hago jardinería también. Y eso me ha permitido comprender, cuando he producido mis propias verduras, ¿no?, en los huertos, yo no comprendía en un momento dado por qué pagamos por las verduras. Y empecé a compartir, a regalarlas, porque tenía más de lo que necesitaba. Y también pues, he escrito mucho sobre los vecinos, los insectos, las hormigas. Todo va sobre este proceso, esta ruptura con la separación entre yo y las cosas que me rodean. Durante 6 meses será una película y hay una reflexión sobre la película que voy a escribir, el sintetizador, sobre mis dudas, etc. Esas son las 2 obras. Bueno, gracias. Merci beaucoup, Karine. Y muchísimas gracias. Que no es fácil en 10 minutos poder sepa posible, y os agradezco realmente el intentar sintetizar para poder compartir un poco la propuesta, ¿no?, artística de vuestro trabajo y de lo que presentáis aquí en Trilogía. Ahora pasaré la palabra a Safa Erraus, Erraus, joder, lo digo bien, ¿no? Está bien. Sí, Erruas, bien. Es esa, que viene de Tetuán, que la admiro muchísimo, que conozco su trabajo y me da muchísimo gusto que esté aquí con nosotras, aquí en Entre Tantas.
ella estudió también en la Escuela de Bellas Artes de Tetuán, como Yunes, los dos son de allí, de Tetuán, y la obra que presenta, Brisa, es esa obra que la que hablábamos justo antes con la apertura del Appartement 22 en 2002. Esa pieza se presentó con una exposición con Yunes, y la verdad que tenerlos aquí los dos juntos para este comienzo de trilogía es casi como un amuleto de protección segura. Todo va a funcionar y entonces, pues nada, tiene un trabajo muy interesante en tejidos, con el blanco y con las cuestiones así como más poéticas y a través como de objetos creados a través de tejidos, y nada, y la tendremos de vuelta en septiembre para un taller que dentro del programa de Entre Tantos, que es Tejiendo en Colectivo, con museo situado, así que estamos muy contentas de poderla volver a traer aquí a Madrid. Así que nada, cuando quieras, Safa. Pues mira, esto funciona bien. Bien. Pues gracias, Susana, gracias a vosotros todos, gracias al equipo fenomenal de todo el museo, los que han hecho posible que estemos aquí. Es un placer estar aquí de cuerpo y alma, porque no ha sido fácil en estos tiempos, ¿no? Pues yo, igual que mi compañero, es casi imposible pues hablar en 10 minutos así de toda la trayectoria, ¿no? y el trabajo que he estado haciendo estos 21 últimos años, pero pues me voy a concentrar en la obra Brisa, que es la obra que presento en esta exposición, y es muy importante también pues que sea una obra del 2002, que son casi 20 años, y es también una de las primeras instalaciones que he podido presentar en el espacio, bueno, a un gran público fuera del contexto pedagógico de lo que era pues la Escuela de Bellas Artes o el Instituto de Bellas Artes. Y no es un detalle, lo digo así porque, como comentaba el comisario Abdellah Keroum, era como una manera pues completamente reinventar, ¿no? Lo que el gran público, ¿no? En Marruecos, lo que se solía pues presentar, y es en esta ocasión que la obra la prodují en este momento para la inauguración del Appartement 22, que está en Rabat, y que fue pues una primera con Yunes, presentar la obra así y tener sobre todo la libertad de presentarla y la independencia de hacerlo, pues independientemente en todos los sentidos a toda pues institución, porque bueno, tampoco hubiera sido posible por el carácter de la obra. Y entonces yo creo que tengo que pasar, ¿no? Perdón, a ver esto. Bueno, esto también siempre me sonaba bien, este proverbio, ¿no? Africano, que dice que quand tu sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Es un poco que cuando no sabes a dónde vas, pues mira de dónde vienes. Y esto para mí me pareció muy correcto en este sentido, aunque conocía desde mucho tiempo este proverbio, porque aunque sí se sabe pues a dónde tiene que ir, pero está muy bien siempre pues ver de dónde vienes. En este caso, pues lo que voy a presentar no es la obra en sí misma, pero pero una parte de lo que sucedió un poco antes de esa obra. Y el por qué, pues sobre todo el material y las texturas que lleva. Que os explico que es también una obra muy discreta, no tiene nada de pretencioso y nunca realmente es una voluntad de que sea una obra así con un aspecto pues muy discreto, casi también íntimo, ¿no? Son como simples bocetos o intervenciones que son de muy pequeña dimensión sobre papel, pero tienen su importancia porque eran casi como cosas que nunca presenté como obra y casi como cosas pues personales, íntimas, que no tienen nada, nunca he pues tenido ninguna intención de mostrar esto antes, ¿no? A ninguno. Y tampoco existen como obras, existen como cosas personales, como notas personales. Y bueno, ahí también, claro, por la primera vez surgió el material, la forma y la textura de lo que es la hoja afilada, ¿no? Y la cuchilla. También aquí todo, pues,
la apariencia de los hilos de bordado, esa práctica que sí, claro, que es muy familiar para mí en muchas de las obras y en algunos materiales también con una pues, relación directa al cuerpo humano y sobre todo a la herida en este caso porque es un esparadrapo y la cuchilla está pues completamente fragmentada ahí, ¿no? Bueno, esto también lo mismo. Y todo esto para pues llegar a... Este también es un pequeño fragmento y después pues los hilos bordados dorados, que es completamente paradójico, ¿no? Entre lo que es lo que tiene un aspecto pues muy acero y casi pues peligroso, y lo otro que es pues mucho más elegante, ¿no? Un hilo de bordado dorado y claro, porque está todo en una situación de paradojos completos, como que son muy propios pues a la vida real, ¿no? Aquí vemos pues un detalle de la obra que ahora está montada en la exposición y que pues el título es Brisa y bueno, está instalada de una manera muy sutil, muy frágil, que realmente cada movimiento alrededor de la obra pues parece como una brisa, ¿no? Y hace mover todas las hojas. Y está pues en una esquina la obra presentada en una de las salas y también la primera vez, porque es la segunda vez que presento esta obra desde el 2002 en Rabat, como comenté en el espacio del Appartement 22, y la segunda que aquí en el museo. Y para mí es un poco como si la obra ya tiene como la edad, ¿no? De esos 20 años que han pasado, porque en estos 20 años han pasado muchísimas cosas. Y aún así, pues la veo como nueva, ¿no? Que independientemente al espacio del museo, al espacio súper pues, pequeño de dimensión y mucho más íntimo y con un público pues más como abierto, ¿no? Y todo mucho más accesible, vamos a decir, en la mentalidad de la gente, del gran público, pues sí que lo que me interesa en este caso es que la obra pues vehicula eso, pues la misma realidad, ¿no? Y lo que me interesa también es que independientemente de las geografías o de los territorios, de la historia, pues común del contexto en el que he podido pues, crear esta obra, pues funciona. Lo importante es que esté ahí, ¿no? Que la obra esté ahí. Bueno, lo habéis notado, la obra está compuesta de cientos hasta 1000, en este caso, un poco más de cuchillas, y cada cuchilla está envuelta en banda de gasa, de esas medicales, ¿no? De blancas. Claro que esto pues no da no es que no da las ganas, pero eso pues pone como una sensación de riesgo, pero al mismo tiempo de mucha curiosidad de acercarse a la obra, y de ahí pues de preguntarse sobre todas las paradojas que componen nuestra existencia, ¿no? En este mundo, en territorios particulares, en sociedades y pues todo eso. Pues muchísimas gracias, Afa. Sí. La verdad que es una suerte de poder tener aquí a los artistas presentes, ¿no? Y poder ver la semana que viene la pieza, porque ya dan ganas de subir
a verla y ver cómo se pueden esa brisa aparecer en esa instalación de Safa. Muchísimas gracias. Y pasaremos ahora a Younes Ramón, que también viene de Tetuán, como os había comentado, también de la Escuela de Bellas Artes de Tetuán. Además, ahora es profesor, parte del equipo de la escuela, y es una suerte también saberte allí, porque estás moviendo un montón de cosas, invitando a artistas en residencia y haciendo mover la ciudad de Tetuán, que me da mucho gusto. Y el trabajo de Younes, que veréis ahora que os comentará, tiene mucho que ver con lo invisible, con lo espiritual, con lo mágico, con aquello que no se ve, pero que genera un universo, ¿no? y una cuestión y una relación común. También muy fan de tu trabajo y muchísimas gracias también de estar aquí. Y nada, cuando quieras, Younes, comentar la pieza que presentas, pues adelante. Buenas tardes a todos. Lo siento, hemos llegado un poco tarde porque nos hemos perdido un poco entre la sala donde estamos montando y llegar aquí, entre el ascensor para subir o a bajar, o no sé. Bueno, perdona por el retraso. No, y gracias, porque has llegado hoy también, o sea que estás montando y viene aquí, o sea que muchísimas gracias, Younes. Bueno, pues nada, vamos a empezar tal vez por la obra la más antigua de las tres que voy a presentar aquí, que es el vídeo Wahid. Wahid es uno en árabe. Es un vídeo que es archivo de una performance que hice en 2003 y que he filmado, y que el vídeo en este caso viene para hacer presente mi ausencia. O sea, me ausento porque he terminado la performance, pero viene el vídeo para representarme de alguna manera, porque están mis manos, está mi voz, y bueno, es un vídeo donde se escucha mi voz diciendo o recitando 99 veces la palabra Wahid, que significa uno, en 99 segundos. O sea, el vídeo dura 1 minuto 39 segundos. Es un vídeo en blanco y negro en que vemos solo 2 manos bien iluminadas con un fondo negro. Y el vídeo está presentado sobre una pantalla, un televisor de estos antiguos, como una caja, un cubo negro, emitida o puesta sobre una alfombra cuadrada negra que ha servido antes como una alfombra para que me siento encima y para hacer la performance. De otra parte, hay una obra de 2006, que es un cuadro que mide unos 2 metros cuadrados, hecho con papel y resina, todo blanco, y que tiene luz, que lleva luz, que ilumina los 99 barquitos fabricados con papel, que forman 3 círculos, así, un círculo pequeño, uno mediano y uno grande, uno dentro del otro, con un centro vacío que representa un poco el invisible. Y como he dicho, los barquitos llevan luz, y es una luz verde. Y luego, bueno, vais a ver, la sala toda está pintada en un rojo tierra, rojo como de ocre, sí, como de ladrillos, de tierra cocida, y que representa un poco la tierra de mi pueblo, de mi región, que es el Rif, de donde vienen mis 2 padres. Y encima de este color he dibujado como montañas con tiza blanca. Y luego vienen encima de, bueno, sobre la pared esa vienen dibujos y elementos también puestos en el suelo, como la piedra o la tierra, que vienen, todos estos elementos vienen un poco de esta región. Es una manera de representar esta tierra, porque todos no podemos ir ahí, entonces he traído cosas de este sitio
que represento, bueno, con elementos naturales o dibujos o fotos de plantas, fotos de paisajes. Bueno, es una instalación un poco compleja que se llama Jabal Hajar Turab, montaña, piedra, tierra, que había empezado en 2010 y cada vez han añadido más elementos y cada vez es un poco más grande, como en el caso hoy en el Reina Sofía. No sé si voy a decir más. Como quieras. Bueno, la verdad es que al no tener imágenes no, es me difícil pierdo de poder un poco, contar. es un poco difícil. ¿no? Pero bueno, lo que puedo decir para hacer un poco una relación, una conexión entre estas tres obras, hablo un poco de una parte el viaje espiritual hacia adentro, hacia sí mismo, y el viaje hacia el otro, hacia otros sitios también. Y hablar de eso con elementos como la performance, que es como una ceremonia o una oración, no sé cómo la podemos llamar, es un poco eso. Y luego tenemos los barcos o los barquitos que representan para mí el viaje, pero el viaje hacia sí mismo, un viaje hacia adentro, hacia un viaje espiritual. Y luego las montañas, las piedras, estos elementos que viajan y que cambian de sitio. El hecho de exponer piedras grandes y luego un poco el proceso como van cambiando de forma, de dimensiones para al final dar tierra, dar algo más fino de la montaña. Llegamos a la tierra, pasando por rocas y piedras y piedrecitas, etc. Entonces, para concluir, intento con este trabajo y en mi trabajo en general hablar un poco de que todo está en un movimiento, en un cambio perpetual, o sea, nadie y nada sigue fijo, sigue el mismo. El macrocosmos como el microcosmos, todos los elementos que componen estos el infinito grande o el infinito pequeño, está en un perpetual movimiento y todo va cambiando. De eso intento de hablar un poco. Muchísimas gracias. Gracias. Younes. Y gracias de nuevo por haber explicado, ¿no?, sin imágenes, que no es tan fácil el trabajo que presentas en la exposición. Ahora la idea es un poco más el debate, el trabajo lo habéis presentado y Abdellah entiendo que está también conectado, ¿no?, que puede ir respondiendo. Entonces voy a lanzar algunas preguntas más sobre el rol, ¿no?, del artista en estos momentos en Marruecos, ¿no?, para también intercambiar y compartir miradas sobre lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo en el ámbito artístico y social en Marruecos. Y luego, después también, si tenéis alguna pregunta, pues la idea es que también lo podáis ahí proponer y comentar, con la idea justamente de generar... He dicho por favor al público. Por favor, al público, no os cortéis. Y... Vamos a llegar a eso, si me lo permites. Luego voy a contestar, pero es muy interesante como pregunta. Gracias. Vale, pues antes de esa gran pregunta, Analia, que es del por qué, quería como pasaros una pregunta, ¿no?, volviendo un poco a los tres momentos que propone la exposición de Trilogía Marroquí en ese segundo tiempo
con los años de plomo, ¿no? En esos años 70, 80 complejos en Marruecos, el rol del artista, ¿no? y de movimientos artísticos y de publicaciones independientes como fue Souffles en los 70, tuvieron un papel muy importante, ¿no? A la hora de transformar y generar una mirada crítica de lo que estaba aconteciendo en el territorio marroquí. ¿Cómo creéis que ese rol del artista comprometido de aquel momento se ha transformado en la época actual? O sea, si ha habido esa mutación, ¿no? que estabas comentando justamente antes, ¿no? en tu trabajo, y qué papel juega hoy en este contexto actual de Marruecos la creación artística, el artista, más allá de un circuito que imagino que existe de galerías, de escena independiente y de museos, pero ¿qué rol creéis que tiene el artista actualmente en Marruecos y un poco en ese giro hacia lo que fue en esos años 70 tan complejos en Marruecos? Así que cuando quieras, si no, Abdela, abrir, o Karim, como veáis. Abdela, si tu veux. Oui, merci. Sí, gracias. Oui, alors, primero, gracias por las presentaciones, Karim, Safa y Younes. Es fantástico, de verdad. El poder escucharos, me ha encantado esta frase de Safa. La obra, que lo que vehicula es una realidad y una permanencia como noción. Y esta obra es tan fuerte tanto como hace 20 años. Y es lo mismo para Younes y para Karim en esta relación, en lo existente. Esta cuestión del papel del artista con su responsabilidad en lo que comenta Susana es importante. Es importante entender que en cada época, y sobre todo en esa época de los años de plomo, con una historia difícil, compleja, en Marruecos quisimos, con la sociedad civil, con el Estado, con el poder, quisimos rendir cuentas con un enfoque de reconciliación, con equidad. Lo vemos en una de las películas, en la película que se llama Nuestros lugares prohibidos. Se habla de esta fase de la relación entre una persona que reflexiona sobre la sociedad en su relación con la sociedad, aportando respuestas a veces violentas y difíciles. Ahí está. También necesitamos entender que hay esferas diferentes, con movimientos artísticos y espacios de creación. Con lo que comentamos, la responsabilidad del artista es de crear espacios para que se le escuche, para hacer propuestas serias, para crear lugares de intercambio y para ser activo. El artista ciudadano, como lo podemos llamar. Lo observé en la generación 00, de manera reciente, y en los años 70 hay esta noción. En paralelo hay también otros espacios más dentro del espectáculo, del festival, de la animación, que son también espacios necesarios. Si lo vemos desde hoy, esta cuestión es muy compleja, muy difícil. Para mí, como comisario, para los artistas, es difícil mirar hacia esta época desde la que hemos tenido una ruptura. Pero lo que es importante lo que hay que tomar en cuenta es que hoy en día
Necesitamos estar pendientes para ver un poco cuáles fueron los fantasmas de esa época. Siempre hay riesgos, con malentendidos. Un artista cuando crea espacios, cuando inventa vocabularios, con una obra quiere crear diálogos, espacios. Y una exposición es un momento para tomar conciencia que permite mirar a nuestra historia. Allí donde puede haber malentendidos, en España se entiende muy bien la posición de hay artistas ciudadanos, artistas resistentes, serios, que miran los problemas a la cara. En la época del franquismo, ¿no? Ha existido con movimientos de artistas en Madrid, en Barcelona. Esos momentos tan difíciles han existido en Marruecos y por desgracia no han desaparecido del todo. Hoy, no solo en nuestro país, en los países europeos, en Estados Unidos hay otras formas, digamos, de marginalización por el sistema de mercado, y creo que en los artistas de la generación que están en la exposición y que están en el mismo grado de actividad son conscientes de su importancia y responsabilidad, de su papel de activadores, ¿no? Y de participantes, de ciudadanos participantes en la construcción de un modelo de sociedad mejor, sin olvidar nunca la experiencia de la poesía, pero al mismo tiempo se plantean cuestiones fundamentales de igualdad, de justicia. Es la primera exposición en la que Brisas expone y hay, digamos, dos artistas independientes que hacen una obra que habla de cuestiones que les atañen personalmente, pero también la sociedad. Me acuerdo de Sahan que la reflexión sobre la muerte de los niños en Palestina o el papel de la mujer en la sociedad, hay siempre esa necesidad del artista de tener un espacio de libertad y se pone en una posición de responsabilidad, y en sus obras expresan esa responsabilidad y al mismo tiempo se encuentra con la represión, les aporrean en la calle, no les dan los espacios necesarios. Los años 70 siguen siendo problemáticos como otras épocas de la historia del arte, de la historia a secas, ¿no? La cuestión de los archivos. Incluso 100 años después de los hechos, ¿no? Os dejo la palabra a los artistas. Ouais, très bien. Ça marche? Ouais. Vu que c'est pas une question de rôle, c'est pas un spectacle. Encore une fois, c'est comment se brancher à la réalité, comment un artiste nous branche à la réalité. C'est-à-dire que como un artista se conecta con la realidad. A menudo hay que tomar una elección. Pertenecemos a un espectáculo donde hay que decir que todo va muy bien, dentro de una especie de ola, ¿no? Sin plantearnos la cuestión. Se trata de decir, digamos, con el ajedrez, pongo un peón, muevo un peón y vamos a ver qué pasa.
el Go es más interesante que el ajedrez. Lo interesante del Go es que se trata de rodear al adversario. No se trata de comer al otro, sino de situarse en el espacio, y así es como se gana la partida. Intentando volver a cosas menos conceptuales, pienso que ante todo el artista, como en la música, debe marcar el tempo, ¿no? Marcar su tempo. En los años 50 y 60, cuando se salía del colonialismo, todas nuestras palabras hablaban de un sueño, de construir un nuevo Marruecos. No era un Marruecos a la francesa, sino algo nuevo. Y en ese momento toda construcción, todo nace del sufrimiento, del trabajo. Y por eso utilizo la palabra trabajo, por el sufrimiento, por la confrontación. Por desgracia, ese flujo ha sido desviado porque sencillamente había que elegir. Lo que ha seguido esos años ha sido una elección política. Vamos a exterminar el 50% para que siga el otro 50%. Hoy no son tantas elecciones políticas. Ya no hay esa guerra de dos frontes, la izquierda, el socialismo contra el fascismo o sus sustitutos, la derecha tradicional, etc. Hoy tenemos un combate contra el mercado, es decir, en un momento dado lo que puede anular, retirar toda nuestra vitalidad, toda crítica, nuestra ciudadanía, y por eso vuelvo al Go, o nos dejamos comer o ganamos posiciones. Inventamos esas posiciones. Ese es el papel del artista. No lo idealizo, ¿eh? En todo caso, es mi caso. Pienso que sí, en ese momento, tal vez nuestra responsabilidad con los que, digamos que son en ese circuito, respecto a los que llegan de nuevo, hay un cierto paternalismo. Es decir, se puede resistir, vosotros elegís la elección del mercado. Porque la cuestión, a mi modo de ver, no es la visibilidad. Hoy la cuestión es la invisibilidad. Cómo uno se hace menos visible, pero más eficaz. Esa figura del espectro, ¿no? Que puede habitar, desplazarse, ¿no? Haciendo cosas fuertes. Muchísimas gracias, Karim. Ha sido muy inspirador esta cuestión de la invisibilidad como eficacia para poder transformar las cosas. No sé si Younes y Safa queréis aportar alguna cosa más. El orden, aquí ya no hay orden, ya hay como queráis. Bueno, la verdad es que todo lo que se ha dicho es súper importante. Abdullah ha hecho un análisis pues completo, pero yo quería pues volver un poco a la primera parte de tu pregunta sobre, y pues un poco ¿cómo decir? Porque esto es una primera vez lo que está pasando, como dijo, es una exposición histórica y con ella pues están apareciendo cosas. Y yo personalmente, al estar estos tres días aquí, pues recorriendo las salas y viviendo todo el ambiente del montaje, he estado aprendiendo cosas y descubriendo cosas que nunca había visto antes. Entonces, ahora, tu primera parte hablaba de cómo las generaciones o las nuevas generaciones, pues sí, es que me pongo hoy, bueno, después de 20 años, me pongo un poco en el estado de cualquier pues, joven estudiante de Bellas Artes, por ejemplo, y creo que es todavía el caso de que lo poco que se sabe, igual, o sea, de la historia que sea solo del arte o del arte en el contexto social, político y todo eso, como pues en lo que es no solo la enseñanza, pero lo que se ha hecho, se presenta, ¿no?, como historia del arte en Marruecos, pues esto ya es como un 2%, porque es lo poco que llega de la escuela de Casablanca y de algunas relaciones, conexiones
entre pues, algunos artistas, grandes figuras como Belkaya, con pues, personajes también como Abdeldef Lavi o Sheba, que hemos tenido la suerte de tener a Sheba, por ejemplo, como director de Bellas Artes en aquella época, y ni antes ni después ha habido ningún pues, interés por eso, ni documentos ni nada, ¿no? O sea, que es algo súper como pues algo que bueno, que es, no es nada claro, no se sabe. Y de hecho, pues es algo que pasamos, como se dice, pasamos al lado de cosas importantes que es solo para saberlo, por lo menos, y saber y entender desde una edad muy joven como pues, artistas, estudiantes de arte, que hay esta... Que las cosas pueden ir también en este sentido, que lo elijamos o que no lo elijamos, pero que se sepa que existe. Bueno, y esto, pues, bueno, personalmente lo veo como un gran así hueco ahí de falta de conocimiento. Muchísimas gracias, Safa. Súper pertinente, ¿no? Ese hueco que hace difícil la responsabilidad, la habilidad de conectar también con ese pasado, ¿no? Para poder generar un horizonte más amplio. No sé, Yunes. Sí, estamos intentando de definir un papel al artista. No sé si tiene un papel, pero como toda la gente, cada uno tiene algún papel y debe de tener algún papel positivo, algún papel para hacer mejor la vida suya y la vida de los demás y de las futuras generaciones. Y si Platón ha excluido el artista de Utopía, no sé si tuvo razón, pero os puedo al menos contar una anécdota. Yo cuando era pequeño, no sé, tenía algo como 6, 7 años máximo, estaba por la calle en mi barrio, y por casualidad hubo un chico, un joven, que estaba dibujando un cuartel militar que teníamos en el barrio de mi infancia, y este joven estudiante en la Escuela de Bellas Artes, supongo, porque no estoy seguro, bueno, tenía el material para dibujar, estaba tan concentrado en lo que estaba haciendo, me ha marcado muchísimo y creo por eso estoy lo que soy, estoy haciendo lo que estoy haciendo. Sin que me habla conmigo, sin que me enseñe nada, solo su estado de estar meditando, concentrado, sin que se dé cuenta de que estábamos varios chicos, niños, alrededor mirando, o gente que está pasando por ahí. Él estaba solo mirando el objetivo, vamos a decir, el paisaje enfrente de sus ojos, y luego su papel, un gesto así. Y nada, pues esto me ha marcado y me he dicho en aquella época que tengo que ser alguien que se expresa de alguna manera igual o parecida. Bueno, yo jugaba mucho por la calle, hacía instalaciones cuando no sabía nada de las instalaciones, pero lo hacía porque, no sé si es mejor decir porque lo tenía que hacer o es mejor decir porque me gustaba hacer lo que hacía. Pero cuando me preguntaban mi familia qué estás haciendo, decía, no llegaba a explicarlo, pero decía siempre que lo hago porque me gusta hacerlo. Y su pregunta, la pregunta de la gente alrededor de mí, solo mirándome, porque sabían que yo estoy muy metido en lo que estoy haciendo, y eso les llevaba a preguntarse por qué está haciendo eso, aunque no tiene ningún sentido, porque en general hacemos lo que hacemos para o jugar,
cuando somos niños, o para hacer algo en concreto como comer o escribir o dibujar algo concreto, pero hacer algo abstracto así con elementos recogidos del suelo, del camino, pues eso no tiene explicación. Y intento de ser este niño hasta hoy día. Y supongo, no sé, pero supongo que eso interesa a mucha gente desde varios puntos de vista. Digo eso para hablar de una cosa concreta y volver a lo que he dicho al principio, que cada uno de nosotros, los seres humanos, intenta de hacer algo, de tener un papel, y el artista, pues, tal vez su idioma, su manera de hacer no es tan concreta, no se puede definir, pero lo que produce, pues, además de ser estético, poético, que habla de filosofía o de cosas científicas o lo que sea, pero al final es su idioma y participa en un vocabulario universal que no entiende todo el mundo de la misma manera que lo entiende su propio autor, pero provoca algo en el otro, en el espectador, en el caso de los artistas que hacen obras plásticas. Bueno, me paro aquí porque espero que no me he perdido o os he perdido. Muchísimas gracias, Yunes. Tendría otra preguntita, no sé si Abdela querría decir algo, porque querría pasar a que comentarais y preguntaras, pero sí que me parecía importante, ¿no? O sea, esta cuestión no tanto del rol, sino cómo hacer frente a lo que está sucediendo, ¿no? Estamos en un momento bastante concreto, ¿no? De que las cosas o el relato de lo que de la modernidad y de las cosas como tenían que ser, pues no están tan claras, ¿no? Y de qué manera lo sensible y lo poético puede abrir otros posibles, ¿no? Otros imaginarios para poder habitarlos de una manera como más ampliada de la posibilidad de esta relación, ¿no? Con el otro. Y entonces también quería un poco centrarme un poco en lo que son las instituciones públicas del arte, las escuelas de arte. Estamos en un museo, ¿no? En un museo de arte contemporáneo, el Reina Sofía, que en este caso está repensando su papel, ¿no? Volviendo al rol, al cómo enfrentarse, a cómo situarse, a cómo posicionarse en el contexto de crisis, de pandemia en el que estamos viviendo, ¿no? No solamente es la cuestión así como platónica del arriba y el abajo, pero que la parte material y concreta cómo afecta, ¿no? Una institución como puede ser un museo. Y en este caso, en el Reina Sofía, desde hace un par de años se ha desarrollado un programa que se llama Museo Situado, que intenta conectar y problematizar esa relación con el afuera, sin idealizarla, justamente es conflictiva, y de alguna manera generar un espacio de diálogo y de conversación con otros colectivos que son artistas y no, y de qué manera el museo puede ser un espacio también crítico para justamente ampliar esos posibles, ¿no? Y esas posibilidades de generar afección, ¿no? Que el otro día con Yassine decíamos que con el COVID lo afectivo toma como una figura importante, ¿no? En la cuestión de lo sensible y en lo artístico. Entonces, simplemente me gustaría, que es compleja la pregunta también, ¿cómo creéis que las instituciones públicas de arte como los museos en Marruecos o la Escuela de Bellas Artes, como el caso de Tetuán, pueden jugar a la hora de generar como posibilidades de habitar de otra manera la ciudad, ¿no? O sea, qué potencia y qué posibilidades puede tener el museo más allá de ser un lugar de exposición, ¿no? Y de representación, que es muy importante, ¿no? Y de historia, como justamente decía Safa, que hay una parte de la historia que no se conoce. Entonces, ¿qué pensáis, qué papel está jugando ahora mismo esos espacios más institucionales del arte en Marruecos? No sé si Abdela quiere comenzar. Oui, alors, merci Susanna. Je crois ce à quoi faisait référence Safa avec son constat très important se refería a lo siguiente, cuando constataba que
el conocimiento de la historia moderna es tan importante, pues se refiere al descubrimiento de documentos, de obras de los años 60, 70, por parte de Cheva y otros. Y al no tener archivos, su ausencia en el espacio público, la falta de acceso que implica. Hablamos de la responsabilidad del artista, pero también de la institución. Hay dos escuelas de arte en Marruecos. Es muy difícil encontrar archivos de artistas de esas épocas. No vamos a proponer soluciones, pero bueno, vemos, ¿no?, cómo están las cosas. Y Safa pues sí que comenta esto, ¿no? Desde su postura de artista, con su experiencia, sería un poco diferente. Sería más fácil para un educador que para poder crear vínculo con otras disciplinas, sería más fácil acceder al conocimiento, a los archivos, a la presentación de las obras en su contexto, aunque fuera problemático. El papel de la institución, del museo, de la institución pública, no es hacer un trabajo editorial para aplanar, acaparar, reciclar, para que todo sea bonito. No. La responsabilidad es dar conocimiento, enfrentarse a la historia, mostrar con generosidad hacia el público y con los demás. Creo que los artistas de esa generación, de esta, ahora, pero de otras épocas también, al alargar el círculo de creación, de colaboración, es algo que vimos en los años 60, con el interés hacia lo artesanal, hacia la diversidad, de formas geométricas o industrial, el uso de tecnologías, de técnicas. Un artista, Sahar Abdou, debía de estar aquí, pero no está. Y trabaja con las mujeres artesanas que hacen moldeos, con artesanos que trabajan con el metal, por ejemplo, y se acerca a comunidades de creadores, aunque sean artesanos de la repetición, pero trabaja en esta memoria del gesto con comunidades de mujeres, de hombres, de artesanos, pero también buscan un vínculo con la inmunidad, con la humanidad y con el gesto creativo que crea un lenguaje. Con una implicación de otras disciplinas en la creación de una obra, hay una asociación y la obra se transforma en un hecho colectivo. Si no hay vínculo con lo técnico, con lo artesanal, pues la obra sería diferente. Si Safa no juega con un elemento industrial de la cuchilla, por ejemplo, a nivel médico, pues quizá usa otra cosa, pero el artista sí que recurre a cosas externas que se usan de manera distinta en la sociedad y crear formas originales con correspondencias en la sociedad, usando los mismos elementos, pero de manera diferente, es tomar conciencia, inscribiendo estas otras disciplinas dentro del arte, en un espacio compartido, creando intercambios, espacios, correspondencias entre las disciplinas artísticas como cine, artes visuales, etc., ampliando a esferas más técnicas como la arquitectura, el diseño, y lo vemos también con las artes visuales. Merci, Abdellah.
estas pasarelas, ¿no? Entre los espacios museísticos, escuelas del arte y otros espacios sociales. No sé si queréis apuntar alguna cosa a esta pregunta amplia y compleja del rol o de la cuestión de la institución pública del arte en Marruecos. ¿Cómo creéis que trabaja o cómo opera y cuál podría ser el deseo, ¿no? de poderla conectar y generar esas pasarelas de las que comentaba Abdellah? No sé, ya sin turno, ¿eh? El que quiera responder, responde. Je vais intervenir encore en métaphore, excusez-moi. Mais je pense que Abdellah, il a cité un mot que je trouve fabuleux, c'est la question de la mémoire. Et toute institution est un corps. Et en fait, ce qui est intéressant avec la mémoire et le corps, ça renvoie à une question d'intime. Quand on regarde son corps dans son miroir, c'est un geste intime. Mais quand on regarde surtout les scarifications, le passage du temps. Las cicatrices, el paso de los tiempos, las heridas. Y es lo que comenta Abdellah, el archivo muestra estas heridas, hay que verlas todas. Y cuando lo vemos de una manera íntima, no nos da vergüenza, nos acordamos. Y a la vez podemos ver nuestro recorrido. La institución y su papel no es solo tener fetiches en los objetos. Su finalidad no es estar ahí en un pedestal. No, se trata de enseñar la fragilidad histórica, ver todos sus momentos. Bueno, son archivos, pero los podemos llamar memorias. La primera referencia que mencionaba era Abdelrahman el Majdoub. El Majdoub es alguien que todo el mundo conoce en el siglo XXI. Pero bueno, no había nada escrito en este conocimiento. Y la memoria era una responsabilidad colectiva. Es lo que veíamos. Hoy en día no tenemos este lujo, porque hoy tenemos un problema de memoria. Es nuestra realidad. Tenemos prótesis de memoria, que es la tecnología. Hemos transferido la memoria, la hemos externalizado. El papel de la institución, entonces, no es tan solo digitalizar. Tiene que mostrar estas cicatrices, viendo el recorrido, viendo experiencias delicadas. Es lo interesante hoy en día para documentar este cuerpo, estas cicatrices, a través de una narrativa más global, más plural, más que esta narrativa institucional espectacular de fetiches. Quiero decir en una o dos palabras, no es para, porque todo ya conocemos todo, pero yo creo que lo que falta mucho es la inspiración. Hay mucho de qué inspirarse para pues seguir adelante con nuevos modelos, ¿no? Reinventar lo que es el estatus, ¿no? la presencia de las instituciones. Y nosotros pues hemos conocido toda la década en que las iniciativas personales e individuales han tenido un impacto pues mucho más importante que todo lo que era institucional, ¿no? Y sin ser ni con o contra, pero han tenido una presencia y creo que también pueden servir, ¿no? de inspiración para instituciones, pues, y es algo que tiene que suceder pues regularmente, no es en un momento solo o después de la pandemia o antes, es un trabajo, es una voluntad ante todo. Muchísimas gracias, Safa, porque bueno, comentaba un poco, ¿no? Como que la escena independiente en Marruecos a veces es muy fuerte, ¿no? Digo, a nivel de las galerías, los centros de arte. Y ahora, Younes, en tu caso... fragile en même temps. ¿Eh?
Et très fragile. Et très fragile en même temps. Il faut se souvenir de ça aussi en même temps, que es très frágil. Younes, en tu caso, además, estando en la Escuela de Bellas Artes de Tetuán, creo que tienes ahí como una experiencia concreta, ¿no? De qué forma o cómo se puede aportar, ¿no? hacia afuera y a ese circuito artístico y también de transformación social, ¿no? A nivel del territorio marroquí. Bueno, tal vez voy a empezar por otra cosa, es que, bueno, en Marruecos, como sabemos, hay solo 2 escuelas de arte, una que está dirigida o financiada por el Ministerio de Interior, que es la de Casablanca. Es una pequeña escuela fundida por los franceses en la época colonial, y la de Tetuán la han fundido los españoles y ha empezado por solo un taller como una escuela para preparar los que van a terminar a estudiar en España en aquella época, pero ahora, bueno, se llama ahora el Instituto Nacional de Bellas Artes desde 1993. Estaba dirigida por un artista que es Mohamed Shebaa, luego con otro artista, Wazania, y ahora con un director más que no viene del mundo del arte, es más de dirección y de administración. Pero sí, gracias a esta persona, creo que la escuela ahora tiene está más abierta a nuevas experiencias, experimentaciones también. En mi caso, pues lo que hago es, durante 2 meses, invito 3 artistas, cada año 3 artistas nuevos de Marruecos o de fuera también, que son artistas que tienen unas experiencias y un trabajo singular y sobre todo tienen esta generosidad de dar de su tiempo 2 semanas para trabajar con cada uno de los estudiantes de departamento de arte en tercero. El tercero quiere decir justo antes de empezar a trabajar sobre el proyecto de fin de estudios, que es el 4º año. Total que el artista invitado cuando viene pasa unos 20 horas durante 2 semanas y cuando digo cada estudiante es que trabaja con cada estudiante, o sea, intenta de entender, de conocer, de entrar en el universo, en el mundo de la persona, del estudiante, y acompañarle en el desarrollo de su trabajo y de sus propias ideas. O sea, que sacarlo un poco, de intentar de sacarle de lo que ha aprendido como técnicas, estilos, historia de arte, etc. Y intentar de sacar la parte singular del estudiante. Y creo que cada año tenemos muy buenos resultados. La verdad es que, bueno, estoy muy orgulloso de este programa y muy orgulloso sobre todo de los estudiantes y de lo que sacan al final de cada taller de estos 4 talleres. Bueno, y creo que sí, que es uno de los papeles que podemos tener como artistas que tienen una cierta experiencia, es la transmisión también, es una cosa muy importante. Pues muchísimas gracias, Younes, subrayando esta cuestión de la transmisión, ¿no? La memoria, la transmisión y la fragilidad que comentabas también, Karin. No sé si tenéis alguna, por abrir un poco el debate. Ay, mira qué bien, ya tenemos estupendo. Creo que vienen con el micro, ¿no? Para... Bueno, sí.
Es que primero darle las gracias y la enhorabuena al Reina Sofía por acordarse ya por fin de nuestros vecinos del sur, que bien merecido se lo tienen. Segundo, bueno, me pareció muy oportuno lo que dijo Karim, la comparación que estableció entre el ajedrez y el Go, porque estaba en el pensamiento que yo estaba en ese momento planteando, o sea, la agresividad de matar al rey y el Go, la capacidad de ganar rodeando, ¿no? Y en eso me acordé de Shirin Neshat, la artista iraní, cuando hacía la dicotomía hombre-mujer y, bueno, los trabajos que tiene sobre lo masculino y lo femenino. Y cuando ella hablaba en unas declaraciones que hizo aquí en Madrid, por cierto, diciendo Occidente está agotado y Oriente tiene mucho que ofrecer. Bueno, ella no decía Occidente y Oriente. Decía, hay otros mundos que tienen mucho que ofrecer al lenguaje del agotamiento. Y en eso, pues, hago una referencia a Safar Roas, porque yo que sigo tu obra desde hace tiempo, bueno, hay una intervención tuya que haces en la 30 Bienal de Pontevedra sobre la migración y que la estableces a partir de un juego colaborativo donde con unos barquitos de papel invitas a la gente que haga barquitos de papel y la instalación se va llenando de nombres y barquitos de papel. Y estás hablando de algo tan duro como las migraciones. También cuando hablas tú de los barquitos de papel en círculo, creo que se está hablando también de algo bastante fuerte. Y esta obra que llamas Brisa, que yo conozco desde hace tiempo, del 2002, también habla de un tema muy relacionado con Shirin Neshat y con la idea de lo masculino y femenino, incluso con la agresión. Sin embargo, le utilizáis una delicadeza del lenguaje que me gustaría que hablarais un poco sobre ello. Ese concepto de delicadeza, de opuestos con el que manejáis el lenguaje, que es realmente novedoso para el cansado mundo de Occidente, ¿no? Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta más o alguna intervención. Analía, que ¿sí? ¿Alguien más? Sí, ¿por qué Ana no? ¿Sí? ¿Pregunta o respondes, ¿no?, a la pregunta anterior? Bueno, Yunes, dale, y luego volvamos a la siguiente. Bueno, para no ser muy largo, 99 es un número como 77 o 33 o 5 o el 3 o el 1. En el caso de Wahid hablo más de 1, pero 99 veces para hablar de un infinito. Entonces, en mi trabajo, todo lo que es cifras impares representan para mí el infinito, aparte del 1 que representa el único. Y de eso viene 99. Pero todos los números que uso suelen venir me vienen de mi cultura religiosa. O sea, 99 es, para los que lo saben, es el número de los granos de un rosario musulmán, ¿no? Ese también lo que es tradicional es el número de los nombres de Dios, aunque no hay solo 99 maneras de llamar a Dios. Seguramente hay un infinito de nombres y por eso hablo o intento de representar el infinito por estas cifras. Ahora últimamente uso más 77, que es el número, en la tradición también es el número de las ramas de fe. O sea, hay 77 maneras de practicar su fe o más de hacer concreto sus buenas intenciones en la vida común. O sea, eso no tiene una sola relación con la religión
es musulmana, sino es más universal. Entonces, bueno, he pasado de 99 a 77, pero como he dicho, hay también otros números. Y el número en mi trabajo, en el caso de mi trabajo, es muy importante. Eso sí que lo es, porque no lo hago así por ganas, sino que tiene un sentido. Perdón, sí, no sé si he tardado mucho. Vale, gracias por la pregunta. Y primero tengo que aclarar una cosa, que la obra en Pontevedra de los barquitos no era mía. Es de otra artista, sí, es de otra artista que, bueno, yo también había otra obra, bueno, la mía sí, que hablaba sobre todo de la invisibilidad de todas esas personas pues que desaparecen cruzando el Mediterráneo. Pero era la que, pues con papeles también imprimidos y directamente sobre la pared. La obra sobre el suelo con los barquitos era un poco al lado, sí, sí, sí. Y ahora vuelvo pues, a hablar de Brisa. Y la verdad tengo que explicar un poco más que las imágenes que mostré antes de la obra de Brisa eran mis primeros pues como contactos con ese elemento de la cuchilla. Y era como mi primer contacto físico, porque nunca había yo manejado este objeto, y también pues tenía casi miedo, ¿no?, de hacerlo. Me parecía muy peligroso, me parecía no sé qué, y no me atrevía a manipularlo ni a una sola cuchilla. O sea que era como un gran desafío para mí, porque me iba hacia algo peligroso, y no solo en el sentido físico de lo que es la cuchilla, pero también como imagen, ¿no?, lo que vehicula también como imagen. Entonces, solo unas de las que he podido mostrar eran como un ejercicio también muy personal, muy íntimo, de cómo voy pues tratando a este material. Y es anecdótico, pero también tengo que contar que las cuchillas vienen con escritura de los dos lados y he tenido que borrarlas todas, ¿no? O sea que es un trabajo un contacto muy directo, así, que no se ve después, pero que yo lo he vivido y no era, pues al principio no era muy fácil. Después de 500 piezas sí he podido pues aceptarlo, ¿no?, como también gesto. Y este gesto es muy, muy importante para mí, ¿no?, que no son las cosas que se ven en la obra, pero sí que se pueden sentir, ¿no?, porque ahí está solo la parte metálica, y este metal pues sí que comunica algo relacionado, claro, con las vendas de casa. Ahí está la parte pues paradójica un poco entre lo que pues puede cortar y lo que puede pues suavizar un poco, ¿no?, este aspecto tan peligroso o tan agresivo, ¿no?, que tampoco era mi intención de mostrar una agresividad directa, porque no es lo que vemos también, ¿no? Lo que sentimos, lo que vivimos no es siempre muy directo, y claro, pues la obra tiene como muchas dimensiones, y no solo la forma triangular, el hecho de que esté pues así muy discreta en la esquina de un espacio, que también, para decirlo, no era fácil pues llevar la idea o los bocetos, ¿no?, de un trocito de papel a un espacio. No es, y claro, con el mismo elemento del hecho de repetirlo pues cientos veces. Entonces, así, el proceso era un proceso de como ir de un paso al otro, para llegar a esta forma y expresarlo pues así, de esta manera, muy opuesta, ¿no?, que ahí está pues el elemento y el contrario, y para pues
comunicar a través que yo ya todo el rollo de las bandas, de las medidas, de las cosas que tienen pues una relación directa con la piel, con el cuerpo, y que también pues evitamos. Y ahí pues donde pues yo intenté pues encontrar todo el equilibrio ahí entre lo que rechazamos y lo que es una realidad. Y pues cada uno, claro, tiene una interpretación diferente de lo que es eso. Allez-y. Je vous remercie par rapport à votre délicatesse. Je voulais intervenir sur le mot « l'Occident est fatigué ». Mais en fait, voilà, la question que je reviens sur cette question de séparation. La humanidad ha desarrollado un lenguaje matemático desde hace mucho tiempo y todo el mundo ha participado de esta aventura. Magreb, Europa, etc. Y sigue siendo así. El Occidente está agotado porque se ha constituido como Occidente. Y el Oriente también, casi cansado, frustrado, amordazado, no puede hablar porque también se ha inventado una identidad. Mientras que la realidad es otra. Hablaba de Grecia, que nació en mitad entre lo que representamos como Oriente y Occidente, y nos olvidamos de que la Libia estaba por ahí. Lo que nos cansa hoy en día en las tres partes es que hay esta institución conceptual, hay el Occidente, lo que llamamos el Occidente sin relación, con la ausencia de una condición para que puedan emerger relaciones. Lo que es interesante en el lenguaje de los artistas es que intentan crear un lenguaje universal, como las matemáticas, que permite intercambiar de manera inmaterial. Porque de ahí que estaría bien que el mercado no se encargue de privatizar este lenguaje para instalarlo en un centro. Entonces la cuestión es, ¿cómo con esto, con las ciencias, cómo recrear una relación, un vínculo más allá de la separación, proyectándonos, reflexionándonos? Muchísimas gracias, Karin, por esa del Occidente cansado y fatigado. No sé si alguien más quiere comentar, si no casi ya es la hora. Agradeceros muchísimo vuestra presencia presencial en la sala y quien nos haya estado siguiendo también por streaming. Muchísimas gracias, Abdelá, que estás ahí lejos desde el otro lado de la pantalla y que tendría que haber estado aquí moderando esta mesa, así que muchísimas gracias también y esperemos verte pronto. Tendremos una mesa también con Abdelá para el cierre de la exposición en septiembre en Casa Árabe, junto a Drisikis y Abdelaziz, el director del Museo de Arte Moderno de Rabat. A mitad de septiembre, no recuerdo bien las fechas, coincidirá también con el taller de Safa, o sea que os reencontraréis en Madrid en septiembre. Y nada, y la próxima actividad que tenemos es el taller de constelaciones domésticas con Larvi, el sábado en Casa Árabe, que ya las plazas están agotadas, pero pues nada, es un gusto, no solamente va a estar aquí en el montaje y podéis ver su obra a partir del miércoles, sino que además el sábado nos vamos a hacer con las participantes esos pequeños intervenciones, ¿no? con objetos cotidianos y hacer unos móviles, y agradecerte también tu presencia. Y nada, un fuerte aplauso. Karim, mil gracias. Shukran. Younes, muchísimas gracias. Y gracias de nuevo, Safa, por estar aquí. Y a Celia, súper intrépida, que gracias a ti hemos llegado a todo. Y a Chema. Y nada, y un aplauso y nos vemos pronto. Gracias.